Bueno, buenas noches. Hoy es el miércoles 20 de mayo. Nadie se metió a la clase, no sé. Es la clase para los de metodología de la investigación de bachillerato auto, auto planeado. Bueno, pues, como no hubo alumnos y sabían que y saben pues que la sesión de ahorita, de los miércoles de entre semana va dirigida a hacer el repaso de la actividad que se dejó en el sábado, pues, la actividad de clase, y hacer, ¿cómo se llama? Dudas ¿cómo se llama? Sobre la tarea, ¿vale? Entonces, bueno, siguen avanzando, siguen escritos los mismos 5, falta Polinar, le falta 2 más o 3 más de lo que tengo entendido, ¿vale? Que se inscriban. Entonces, bueno, seguimos con la idea de ir pues, medianamente despacito, ¿vale? Entonces, bueno, en la actividad del sábado ven que la primera les había dejado que vieran 4 videos, ¿no? Entonces, de las personas que me lo entregaron, pues coinciden en, en que el video primero era de química, de física, luego era de sociología, y luego el de filosofía, ¿no? Entonces, les hacía la pregunta, ¿no? Que si eran verdad o no eran verdad. Entonces, bueno, las personas coinciden y que coinciden de que lo que dicen los 3 videos son verdad, ¿no? Hay alguien ahí que me pone, pues no que pone probablemente, no pone específicamente que sea verdad, pero sí da un acercamiento, ¿no? Entonces, la siguiente parte era de que qué tan verdadero o qué verdad podría ser. Puede ser que lo mismo es la idea de la verdad más la certeza, ¿vale? Entonces, estaban poniendo de que pareciera que los 2 primeros videos son más verdaderos, ¿eh? Porque el de física y química. Y luego hay una persona que me dice que el segundo, el de sociología, pues, más o menos el de la teoría de cómo, ¿no? Y luego otro me dice que el de la filosofía, pues parece pues no, la teoría de los mundos, ¿cómo se llama? De la caverna, ¿no? De Platón, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy es que efectivamente todos esos 4 videos son verdaderos, ¿sí? ¿Vale? Lo que yo quería que identificaran con base a lo que vimos en la clase el sábado era relacionada a la cuestión de la certeza. Entonces, yo puedo saber que eso es verdad, pero yo necesito tener la certeza de que eso que digo, que afirmo que es verdad, es verdadero. Entonces, ¿qué me da certeza? La certeza se da por 2 formas. Una, por la cuestión de la evidencia. Y ven que les decía, este cuarto pues, es color crema, ¿no? ¿Sí? O el salón o el pizarrón de color blanco, ¿no? Solo un necio diría que no es blanco el pizarrón. ¿Sí? Solo un necio. O una persona que tuviera mal los conos, ¿no? Que le fallara el órgano, ¿no? Diré, es que yo lo veo, en vez de verlo rojo, yo lo veo en tonos de gris. Bueno, pero el problema está en el daño, ¿no? ¿Vale? Ya el sábado vamos a ver exactamente la cuestión de cómo se aplicaría el método de la física. Vamos a poner ese mismo ejemplo respecto a dónde radica el color. Si el color radica en los objetos o radica en mis ojos, ¿sí? ¿Vale? ¿Qué es lo que hace que yo lo vea rojo? ¿Es el objeto o son mis ojos? ¿Vale? O sea, ¿dónde radica, no? Y nos tendríamos que ir a la idea de la luz, ¿no? A la idea de la física, ¿no? Entonces, en esos 2 videos tienen ustedes muy claro y dicen, perdón, entonces vamos con la idea ¿cómo se llama? De la certeza. Entonces, la evidencia es una y solo un necio, ¿sí? Diría que algo que no es evidente, ¿sí? Diría o lo negaría, pues, ¿vale? Entonces, el otro, ¿cuál es? El otro camino para obtener la certeza, exactamente la metodología, ¿no? Es exactamente lo que ustedes leyeron, hicieron también en la parte de abajo de la segunda actividad, el resumen,
de la presentación de la presentación que hacemos de la asignatura, ¿no? Entonces, ahí exactamente que les decía la clase pasada, el sábado, que hacer metodología de la investigación, hacer investigación, ser científico, eso es que es un estilo de vida, ¿okay? Entonces es muy importante que sepan que las cosas cuando no son evidentes, ¿sí? Yo tengo que tener la certeza a través de qué, de preguntar sobre la metodología, ¿sí? Entonces, por eso es lo que nos lleva a la otra, que es la que dice, ¿qué información tienen en común estos 4 videos? ¿No? Entonces me ponen diferentes cosas, que todas son correctas, ¿no? Están en la verdad las cosas, ¿no? ¿De qué? Pues de qué habla de qué, de la naturaleza, que habla de qué, de un proceso, que habla de la cuestión de verdad, ¿vale? ¿Sí? Y luego en el ejercicio que les ponía, ¿no? De la receta y de la fuente de donde sacan ustedes una receta para hacer un alimento, pues bueno, porque hasta parece que es intuitivo, ¿no? Que efectivamente si yo veo en internet una receta de unas hamburguesas, ¿sí? Y yo ya las probé y yo quiero tener el mismo resultado, tengo que llevar, ¿qué? Los pasos igualitos, ¿no? Inclusive los ingredientes tienen que ser igualitos, ¿no? Si me pide carne de ternera, carne de res, ¿sí? O sea, de bola, de otra parte, pues obviamente que lo tengo que seguir, ¿no? ¿Vale? Entonces, las porciones, los tiempos de cocción, ¿no? El momento de agregar los ingredientes, momentos y términos de características, pues, de cómo hacer las mezclas, etcétera, etcétera, para que quede la carne en hamburguesa, ¿vale? Entonces, sí, pues intuitivamente, si yo quiero tener el mismo resultado, tengo que seguir, ¿qué? Los pasos. Entonces, es un acercamiento muy intuitivo a la idea de ciencia, ¿no? La idea de ciencia de la física y la química, que son los dos primeros, que te dice, bueno, la certeza es exactamente eso, ¿no? Y ven que les decía muy específico, que es la cuestión de hacer hacer el experimento, que eso nos lleva a la teoría del conocimiento, que cómo se conoce, solo se conoce o por empiria, que es hacer experimentos, y recuerden, no es experiencia, ¿eh? No es experiencia. Y es hacer el otro por ratio, ¿no? Por ratio es R-A-T-I-O, ¿no? Porque luego piensan que es concepto, ¿no? Bueno, es ratio, ¿no? Bueno, no hay traducción ni de empiria ni de ratio. La traducción se hace es razonamiento, pero no es, la idea de razonamiento que tenemos no es, está muy cortita para lo que se refiere a la ratio, ¿no? Y la de empiria, cuando se traduce, pues, se ha traducido después de la ciencia de la sociología, principalmente en la psicología, se ha traducido como experiencia, ¿no? En la educación también se habla muchas tonterías de la experiencia, la experiencia, la experiencia, pero acuérdense, la experiencia no es metodológica, ¿sí? Entonces, ¿a poco yo necesito saber ahora que está muy de moda la aceptación de la marihuana, ¿no? ¿A poco yo necesito meterme a marihuana para saber los efectos bioquímicos que pasan en un cuerpo el tetrahidrocannabinol? Eso es una estupidez, ¿no? Pero el conflicto está que en esta época posmoderna, entrando a la transmodernidad, la idea, ¿cuál es? Pues de tener experiencia de todo, ¿no? Entonces, por eso el discurso ahorita nada científico de los mensos que quieren que se acepte la marihuana para cuestiones lúdicas, ¿sí? Para echar relajo, pues, dicen, para cotorrear, pues, ¿no? Dicen, es que tú qué vas a saber de la marihuana si nunca te la has metido, ¿no? Nada de científico tiene, ¿no? Ahora imagínense, si quiero yo saber de prostitución, si quiero yo saber de homosexualidad, si yo quiero saber de adopción, etcétera, etcétera, ¿a poco lo tengo que llevar a cabo? Pues no, es una estupidez, ¿no? Bueno, entonces, por eso les digo, las dos formas son empiria y empiria se entiende experimento, ¿vale? Entonces, por eso, las cosas que ustedes contestaron la pregunta, que en la pregunta 3 va relacionado a eso, a la idea de que existen variables, ¿no? Variables. Entonces en México se tiene mucho la tradición del método científico, que es el que habla de experimento. Es el método, o es un método, sí, pero no es el método. Es un método de un montón de varios métodos que hay, ¿sí? Que están validados, que se sabe que son verdaderos métodos, que son verdaderas metodologías, ¿no? ¿Vale?
Entonces, sí, bueno, pero está validado, ¿no? Entonces, en México, ya les conté el sábado por qué se tiene la tradición de que en México es única y exclusivamente el método científico y la cuestión del positivismo y la cuestión de que no lo han permeado, de que parece que el único método que existe es el de observación, hipótesis, experimentación, ¿sí? ¿Vale? Repetir el fenómeno con las variables dependientes e independientes que formulo en la hipótesis, modifico, dejo la gran cantidad de variables sin modificar y modifico una. Entonces, cuando yo la modifico, veo yo que si esa variable que yo modifico me ayuda a dar los resultados, ¿vale? Entonces, después viene que la matematización, se grafica, o se hace una fórmula matemática, o se hace un modelo económico, etcétera, con números, ¿no? Y después se hace el análisis de ese resultado y se llega a qué? A un postulado, a una ley, a una teoría o a una ley, ¿no? ¿Vale? Eso es lo que nos han permeado que eso es el método. Ah, pues ese método es muy importante. Sí, pero para los dos primeros videos, para la química y la física. Por eso la gente contesta automáticamente que sí es ciencia y sí es el producto de esa ciencia, sí es conocimiento, sí es una disciplina, ¿sí? Disciplina, luego conocimiento, resultado de una metodología, dicen es así, pero la sociología no. ¿Sí? Dicen, no, la sociología no. Ah, pero y mucho menos la filosofía o la teología, ¿no? Pero bueno, esos son errores que se han dado en la tradición, ¿no? En la actualización que inclusive la historia no puede ser ciencia, ¿no? ¿Vale? La psicología, hoy día de los psicólogos, pues ya saben, ¿no? Que parte de lo que es psicoanálisis, pues no se entiende o no se quiere entender que sea, ¿cómo se llama? Ciencia, ¿no? ¿Vale? Por eso ahora dicen, no, lo que realmente es ciencia es que hacer neurociencias, ¿no? En psicología, ¿no? Por eso inclusive los psicólogos que se dedican, los que no se dedican a la clínica y se dedican a neurociencias, dicen que los psicólogos que hacen eso pues, están fumados, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque hacer psicoanálisis, por ejemplo, pues no tiene nada de ciencia, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces, va en ese sentido, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que rescatar en la actividad que hicieron? Es la idea de la verdad, ¿no? Por eso, en la siguiente pregunta, es también un ejercicio muy práctico que les pregunto, ¿no? Si a poco la gente o su familia puede vivir en la mentira, ¿no? Todos contestaron, ¿no? ¿Vale? Pues claro, la gente no puede vivir en la mentira, ¿no? ¿Vale? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que la verdad es un bien supremo, es un bien supremo que me dignifica como persona, que me dignifica como qué. Como persona es la primera naturaleza del ser humano, la genética, ¿vale? Y la segunda naturaleza del ser humano, ¿cuál es? La social. Entonces, también nos dignifica socialmente, ¿vale? Porque el ser humano solo existe con relación al enfrente, en la alteridad, pues. Por eso es de que el ser humano, para poder convivir, para poder llegar a sus fines, para volver a regresar a Cristo, ya con que es escuela católica, para poder regresar a Cristo, tiene que hacer lo que es la verdad. Por eso mismo Cristo dice que yo soy qué? La verdad, ¿no? ¿Sí? El camino y la vida, pero dice, yo soy qué? La verdad, ¿no? Entonces, no hay que desdeñar, no hay que, no o sea, hay que fijarse muy bien la trascendencia de la palabra verdad, ¿ok? La palabra verdad, objetivamente, vamos a encontrar 7, ¿no? Tras de la historia, 7 conceptos de verdad, ¿no? Pero pues el primero es el importante o el trascendente, el lateral del conocimiento, que es el verdadero, o el pegado al científico, es que la correlación que existe entre lo que yo pienso y el objeto, ¿sí? Entonces, entre el objeto, ¿sí? Y el sujeto, ¿sí? ¿Vale? Fenómenos psicológicos de percepción que pasa de aquí a acá, ¿vale? ¿Sí? Si la correlación que hay entre lo que yo pienso y luego lo que yo expreso a través del lenguaje que se regresa, que es como se llama el círculo completo, y esa correlación que hay amarillo, amarillo, y digo amarillo, aunque diga yellow, que la palabra no es el concepto, ¿sí? ¿Vale? Todos me entienden que este lápiz es yellow o amarillo. La palabra no es el concepto, todos sabemos de que la idea del color, el color que se refleja, ¿sí? ¿Vale? Entonces todos llámale de una otra forma. ¿Qué quiere decir? Que este lápiz es amarillo, ¿sí? Y el concepto real es que corresponde, porque pasa por acá y luego regresa. Y no importa que le llame yellow o amarillo, ¿vale?
¿sí? Son cosas de tener claras, ¿no? ¿Vale? Entonces, por eso es de que yo, al tener la idea de verdad que se dice con esa correlación, ¿vale? Podemos tener que una objetividad. Entonces, la idea de la que se basa la metodología es la idea de qué? De objetividad, objetividad y objetividad. ¿Ok? A objectum, ¿qué significa objectum? ¿No? Es lo que siempre platico, ¿no? Ese es al frente al objeto, ¿sí? Objectum, ¿sí? El estar al objectum, las cosas enfrente, ¿vale? Las tengo aquí enfrente, ¿vale? ¿Sí? El hecho de decir el subjectum, no, es una cuestión de una cuestión, de un fenómeno, inclusive ahí sí de experiencia, que yo soy, que depende de mí, ¿no? ¿Vale? Por eso es cómo se puede hacer ciencia solamente en la objetividad, ¿sí? Entonces, esa teoría del conocimiento, ¿sí? Se llama el realismo, y el realismo exacerbado es que no hay nada que exista, ¿sí? Más que la realidad, ¿no? ¿Vale? Ese es un extremo de la teoría del conocimiento, ¿vale? Pero también, obviamente, hay que tomar en cuenta que, pues, de que hay algo de subjetivo, ¿vale? En cuando la gente se enfrenta a esto, ¿vale? A un objeto, a la realidad, a un comportamiento de una persona o a las palabras de una persona, ¿no? ¿Vale? O inclusive cuando se enfrenta a Dios, pues ni siquiera lo puedes percibir, ¿no? ¿Vale? Bueno, pero entonces la idea es, de verdad, repito, hay muchas, son 7, podemos decir los 7 conceptos de verdad, ¿no? Pues otro es pues el clásico de ahorita, ¿no? ¿Cuál es? Pues el maravilloso respecto a qué? Al Salamán, ¿no? Al decir, democracia se llama, ¿no? O sea, es una cuestión de política y parece que es verdad lo que la gran mayoría de idiotas diga que eso es verdad, ¿no? Entonces ya también vimos nosotros la diferencia entre la opinión y el conocimiento, la diferencia que existe entre doxa, que es hablar porque se tiene boca y eso no está permitido, a pesar que en la posmodernidad se crea que cualquiera tiene este derecho de decir cosas, sí, pero no decir mentiras, ¿sí? No decir tonterías, pues, ¿sí? ¿Vale? O sea, puedes tú y tienes el derecho, y todos tienen el derecho, eso es democracia, ¿de qué? De decir lo que tú quieras, no, siempre y cuando sea verdad. Si no son verdades o no, si no es verdad, es opinión, ¿sí? Entonces, la opinión, la doxa, no se permite que la gente hable, pero repito, en la posmodernidad, por cuestiones de verdad, de democracia, que lo que dice la gran mayoría, pues eso es verdad, eso es uno de los grandes errores que hay, ¿no? ¿Vale? Pues hay otro que va relacionado a lo que van a hacer en la tarea, que habla del pragmatismo, ¿sí? ¿Y por qué me centro mucho, y por qué hablo mucho de la idea del pragmatismo? ¿Por qué? Porque es así como en la posmodernidad también funciona, ¿sí? Y al estar tan pegado con los norteamericanos, nosotros estamos permeados de un pensamiento decimonónico, ¿sí? De que las cosas se conocen por la utilidad. Entonces ustedes pueden tener ahorita un novio, una familia, pueden tener, ¿cómo se llama? Igual como si tienen un lápiz. ¿Por qué? Pues porque es verdad mientras me es útil, ¿no? Esa es la idea del pragmatismo, que la tenemos muy arraigada también los mexicanos por lo pegado al pensamiento neoliberal que tienen los norteamericanos, ¿vale? Vale. Bueno, entonces, por eso es la idea que debe de llevarse de esta retroalimentación de la actividad, que seguiremos viendo la idea de lo que es verdad, verdad, verdad. Entonces que seguimos en la unidad 1 y en la unidad 1 estamos viendo qué diablos es el conocimiento, ¿vale? Y cómo se construye ese conocimiento, ¿vale? Entonces, respecto a la tarea, en la tarea, ¿sí? Viene, ¿sí? La tarea se llama exactamente la conceptualización de la idea del conocimiento, del concepto, pues, del conocimiento, ¿vale? Entonces, al principio viene una evaluación diagnóstica, ¿sí? ¿Vale? Yo les decía, tengo que entender muy bien, porque, por ejemplo, aquí una de sus compañeras, no digo nombres, dice, yo quiero estudiar Derecho, ¿vale? ¿Sí? Yo lo que hago son actividades, ¿cómo se llama? Administrativas, ¿sí? Entonces, aquí lo que ella me describe cuando hace sus actividades, las hace paso a paso. Dice que ella siente calificaciones, que ella ve retardo, ¿qué dice de los profesores? ¿Sí? Verifica, por ejemplo, cuando le solicitan historiales académicos. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene una metodología, ¿vale? Entonces, el acercamiento, la transferencia que hay del conocimiento, ¿eso qué es?
la primera experiencia que vamos a retomar, ¿no? ¿Vale? Entonces, y ella dice, ¿y para qué para qué la quieres usar? Pues quieres usar derecho, ¿no? Pues vamos a tratar de ver también las cuestiones de, 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 de ir acercando a diferentes metodologías. Acuérdense que en la pregunta 2 de la actividad dice, ¿cuál es el común denominador a todos esos videos? Que todos tienen metodología. ¿Sí? Nada más les adelanto, nada más la idea de distinguir entre una metodología y otra metodología es que la idea de que cuál es el más óptimo para el problema. ¿Sí? ¿Cuál es el? ¿Por qué? Porque podemos ver la naturaleza y obviamente pareciera que el más óptimo para ver la naturaleza pues es la física o la química, ¿no? Sí, pero también puedo ver yo la naturaleza en el concepto de tiempo, en el concepto de espacio. El concepto de tiempo y espacio también es estudiado por la filosofía. Entonces, también la filosofía y filosofía de la naturaleza, ¿sí? También habla de esos dos conceptos y les ve que otro aspecto formal, ¿ok? Entonces, por eso es bien importante que veamos a ver muchas metodologías, pero darnos cuenta de que de acuerdo a lo que yo haga del problema, a lo que yo problematice, que ya veremos después qué es eso, cuando yo entienda ese problema, ¿sí? Yo voy a sacar de ahí o voy a derivar de ahí con la claridad de ese problema, con un buen diagnóstico, cuál va a ser la metodología idónea. ¿Para qué? Para poder explicarme ese fenómeno, ese problema. ¿Sí? Entonces, pues de ahí, de la metodología, obviamente, se desprende ¿cómo se llama? La técnica, ¿sí? La técnica, las estrategias y qué, y el instrumento, ¿vale? Entonces, también se va a determinar el instrumento. Entonces, primero, se entiende el problema y después viene la metodología. No es que yo primero quiero aprender a aplicar una metodología y se lo aplico a cualquier problema. No. La naturaleza del problema y la finalidad de cuál es nuestra estrategia para desentrañar, investigar ese problema, ¿sí? ¿Vale? Me va a determinar el tipo de metodología, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver aquí, lo que se ve en estas materias, es que hay un montón de metodologías, ¿vale? ¿Sí? Y lo que la principal que se deben de llevar es esa, la competencia. ¿Cuál es? Identificar cuál sería la mejor metodología, ¿ok? Entonces, por eso nos lleva al siguiente video que habla breve historia del conocimiento, ¿vale? Y ahí habla de cuestiones de verdad, ¿no? Entonces ahí es un video que habla, pues obviamente, pues desde que empieza la ciencia, ¿no? ¿Vale? Y dice, pues es que la ciencia empezó desde el año 1200, 1400, 1500. ¿Con quién? Ah, pues con Francis Bacon, con Descartes, con ¿cómo se llama? Con Kepler, ¿no? Otros con Descartes, con otros, ¿cómo se llama el otro? Con Galileo, ¿no? Y toda la gente siempre habla hasta del juicio de Galileo y cómo termina el juicio y sin embargo se mueve, ¿no? Y a pesar de todo, no me acuerdo la traducción cómo lo traducen así, ¿no? Y sin embargo se mueve, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, entonces, ¿cómo se llama? Este video no te dice de 500 años para acá. No, claro que no. Entonces, ¿de cuándo empieza? La idea de la formalización es en Grecia. Acuérdense que Dios eligió al pueblo judío, ¿vale? Lo eligió para que empezara con la revelación. Ya con Cristo se hace ergaón, se hace para todos. Por eso el evangelio los evangelios, ándale, vayan y digan la buena nueva, que es el evangelio, ¿no? ¿Vale? Pero el pueblo judío es el elegido, ¿no? Ah, pero ¿qué le dio, por ejemplo, dicen ¿cómo se llama? Al pueblo griego, le dio el logos, ¿sí? Al pueblo griego le dio el logos, ¿sí? Logos tiene, ¿qué? Son 16 o 18 acepciones, ¿no? No lo reduzcan a la estupidez de biología, tratado de la vida, tratado o estudio, ¿no? Tiene mucho más acepciones, ¿vale? No me acuerdo en qué libro viene, pero en algún libro de filosofía vienen las 16 acepciones que tiene logos, ¿no? Entonces a ese logos es al que se refiere, ¿cómo se llama? Al que se refiere la, lo que desarrollaron los griegos. Estamos hablando de qué año? 400 antes de Cristo, ¿vale? Entonces podemos hablar de que la idea que marca este video, de cuándo el hombre empieza a hacer ciencia, tiene más o menos 2500 años, ¿ok? No se vayan con la finta que tiene 500 años. 500 años de estudiar
con un tipo de metodología, ¿vale? Entonces, por eso en la tarea, en la actividad 2 de la tarea, ¿sí? De la tarea 1, ¿sí? Viene el video de cómo la breve historia del conocimiento. Pues va y les pido que ustedes vayan a hacer 10, son 10 o 15, ay, canijo, no, son 10, ustedes me pongan, son 10 teóricos, identifiquen 10 teóricos y digan, pues aquí por ejemplo uno de sus compañeros me pone, pues es Copérnico, ¿no? Dice, la observación de la admirable sincronía entre los cuerpos celestes permite llegar a una teoría heliocéntrica. ¿Sí? Más o menos es lo que se entiende por verdad. ¿Habla de qué? De observación. Si hablamos de observación, pues podemos decir encasillarlo medianamente forzoso en la empiria, ¿no? ¿Vale? Entonces así quiero que ustedes hagan eso, ¿vale? Y después viene, y les repetía como hace rato en la actividad 3, que ustedes busquen en páginas serias de internet, ¿sí? ¿Vale? Que busquen ustedes la idea del pragmatismo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que entienden ustedes por pragmatismo? ¿Sí? ¿Qué entienden por pragmatismo? ¿Y qué entienden por pragmatismo? Que hagan una breve conclusión, ¿ok? De la idea de la utilidad. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, problemas, no sé, por ejemplo, problemas de trata de personas tan graves ahorita, ¿no? Problemas tan graves de que se golpean a las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mientras me sirve está bien, la idea del utilitarismo, ¿no? Entonces una persona vale o es verdadera, mientras yo la puedo ocupar sexualmente, la puedo ocupar en trabajos forzosos, o la puedo ocupar para cuestión de órganos, o la puedo ocupar para vientre subrogado, ¿sí? Esa es la idea, ¿no? ¿Vale? Del pragmatismo, ¿no? Entonces después viene otro video que habla de cómo se construye el conocimiento. Ahí lo que van a hacer es contestar las preguntas, ¿vale? Las preguntas están muy sencillas, pero me han contestado. Quiero que identifiquen bien que la pregunta 2 dice, ¿por qué se tiene que tener el conocimiento sobre la realidad? ¿Por qué? Causa eficiente atrás, ¿ok? Y la otra es, ¿para qué se tiene que tener el conocimiento sobre la realidad? Es causa final. No confundan, ¿ok? No es lo mismo preguntar por qué, no es lo mismo preguntar por qué que para qué, ¿ok? Y luego abajo dice, cuando dice la finalidad del conocimiento, entiendan que el mismo video habla de la finalidad última, ¿no? ¿Okay? La finalidad última es importante que identifiquen para qué diablos es, para qué me sirve, y es más allá de contestar el para qué, ¿sí? Sino es la finalidad última, ¿ok? Del conocimiento. Bueno, la última del conocimiento, pues es, ya lo dijimos hace rato, ¿no? Es que pues es Cristo, ¿no? ¿Vale? Entonces, ya después viene la diferencia que marca la autora de entre ciencia y disciplina, y luego las 6 y las 7 es reforzar, que se fijen bien en reforzar las dos formas que yo decía cómo se conoce, actividad del empirismo y el racionalismo. ¿No? Es que les digo que es empiria y la ratio, ¿vale? Entonces esto sería todo, nos vemos el sábado, ¿ok? Nos vemos el sábado allá igual en Zoom, ¿vale? Entonces, yo espero las tareas, ya me han entregado 3, 4 cosas, ¿vale? Entonces les agradezco mucho y nos vemos el sábado.